objetivo. Olvídalo. Oye, ¿qué estás haciendo? No me enlisté para hacer esto. Repito, disparen lo que tengan. ¡Corran, corran! ¡Ya! ¡No, no! ¡Regresa! ¡Regresa! Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la conquista de América. La introducción a este tema es que podamos darnos cuenta del horror que significó para las personas que vivían en América el impacto de la llegada de los conquistadores españoles. Quizás esta película que muchos de ustedes han visto muestra el horror, el temor, el cambio de mundo que se provoca en un proceso de conquista, que por lo general son muy, muy violentos. El tema hoy día le hemos llamado ¿fue una invasión o fue un proceso de conquista? Eso va a quedar abierta esa pregunta durante la clase. Me gustaría que después ustedes pudieran escribir o comentar y mejor aún reflexionar sobre qué respuesta dar. La conquista de América fue hecha de distintas maneras de acuerdo a los lugares que los españoles llegaron. ¿Por qué hablo de españoles y también voy a hablar de portugueses? Porque primero hay que explicar que en aquella época en Europa el poder de la Iglesia Católica seguía siendo muy importante, tanto que el Papa tomaba decisiones geográficas y políticas. Y dentro de esas decisiones los imperios de aquella época, España y Portugal, acuden al Papa y él divide el mundo de polo a polo para la parte oriental dársela a Portugal y la parte occidental a España. Esas bulas intercaeteras, bulas es un documento hecho por el Papa, Portugal no estuvo de acuerdo, entonces llegó en forma individual y con España a un tratado, el Tratado de Tordesillas. Ese tratado movió esa línea 300 leguas más hacia occidente y de esa manera Portugal tuvo acceso también a América, acceder a conquistar América. Y bajo esta premisa del permiso papal llegan los conquistadores. ¿A qué lugar llegaron? ¿Cómo era América? Muy distinta a Europa, pero por eso no menos importante y menos desarrollada. No tenía una cultura homogénea.
En ella, en este continente, habían diferentes culturas. Por ejemplo, esto es América. Llegan desde España y de Portugal. Habían civilizaciones. ¿Qué es lo que es una civilización? Es una sociedad que vive en ciudades complejas. Que hay división del trabajo, división de roles, hombre-mujer, que hay una autoridad, probablemente un Estado como había acá. Habían funcionarios burocráticos, había un ejército. Por lo tanto, eran de verdad sociedades muy complejas las que habían en América y coexistían con otras sociedades más simples, como los pueblos agroalfareros. Agro porque se dedicaban a la agricultura y a la alfarería para contener todos estos productos agrícolas que ellos producían. En Chile, por ejemplo, estaban los atacameños, los diaguitas, que eran pueblos agroalfareros. Y aparte de las civilizaciones, los pueblos agroalfareros, también estaban los pueblos nómades, ya sea en el mar o terrestres. En el mar, por ejemplo, en Chile estaban los changos, los chonos, los cahuéscar, los yaganes. Y terrestre, por poner algún ejemplo, estaban los tehuelches, patagones o eniquén, los pehuenches que hasta el día de hoy perduran, pero se transformaron en sedentarios. Y eso a modo de ejemplo. Pero lo que debe quedar claro es que coexistían distintos tipos de cultura en América. ¿Cuáles fueron las civilizaciones más complejas y los que llegaron a ese estadio de desarrollo? En América fueron los aztecas, los incas y los mayas. Cuando llegan los españoles ya habían dejado de ser un imperio y vivían en ciudades independientes. ¿Cómo enfrentaron al español? Bueno, hay que recordar que los españoles nunca debemos decir que eran una sociedad superior, pero sí quizás tenían una mayor cantidad de armas que no eran conocidas por los americanos. Y por sobre todo el concepto de guerra era muy, muy distinto. Por ejemplo, en el caso de los aztecas que quedan en el centro de México actual, ellos tenían una ciudad muy grande llamada Tenochtitlán, que era enorme. Para que tengan una idea, el puro mercado de la ciudad era de más de 250.000 personas, era enorme. Y como una cantidad de hombres tan reducida, se cree que unos 500 acompañaron a Hernán Cortés, que llegó desde España hasta el Mar Caribe, y de ahí llegó a México, pudo vencer a los aztecas. Y la respuesta es que los aztecas, por distintos motivos, ellos tenían malas relaciones con los pueblos vecinos. Los sometían, cobraban esclavos, también los utilizaban para hacer sus ritos a los dioses. Y obviamente que estos pueblos cuando ven al español le ayudan y forman un contingente que asegura un ejército muy grande para los españoles que logran vencer finalmente a los aztecas. Como los aztecas tenían ese poder central, ¿qué utilizaron? Lograron eliminar este poder central, primero haciendo que el pueblo lo repudiara y acabara con él. En el caso de los incas, es decir, América del Sur, los incas era una civilización muy grande que abarcaba una gran zona que va desde lo que hoy día conocemos como Ecuador, atravesaba el Perú y llegaba hasta el río Maule en Chile. Eso dicen por lo menos los historiadores. ¿Cómo este puñado de hombres de España se van a hacer cargo, van a conquistar a un imperio tan grande? Y otra vez pasaba algo similar acá en el sur. Los incas justo estaban atravesando y terminando una guerra civil. Huáscar, que era así el emperador que tenían los incas en el Ecuador, estaba en guerra o había terminado la guerra con Atahualpa, que era el emperador que vivía en Cusco, en Perú. Había vencido a Atahualpa y en ese momento es cuando llegan el español y los vencidos se van a aliar a los españoles. Van a tomar prisionero a Atahualpa. Hay un mito, no sé hasta qué punto es cierto o no, que dice que los españoles cobraron 2 almacenes llenos de oro y de plata para liberar a Atahualpa. Sin embargo, lo asesinan, y no solamente eso, sino que lo exhiben al pueblo. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es ver a tu Dios,
porque así lo miraban los incas. Los incas miraban a su emperador, al Zapa Inca, como un dios. Lo pasearon y lo mostraron a todo el pueblo, exhibiendo también la destrucción de sus creencias. Y eso tuvo un costo muy alto. Dicen algunos cronistas que venían que muchos pueblos pequeños que eran incas prefirieron suicidarse en masa que soportar este cambio de vida, porque las transformaciones fueron tan profundas, tan violentas, que prefirieron ese camino. Porque no solamente mataron a su emperador, tanto los aztecas como los incas, también destruyeron su cultura, lo que se creía, lo que se tenía, cómo se hacían las cosas cambiaron para siempre. A modo de ejemplo, los incas siempre fueron grandes agricultores, y el español cuando llega y se apodera del imperio, permite solamente cultivar aquellos vegetales que les gustaba, y obliga y desecha todos aquellos vegetales que tenían los incas, que no les gustaron, y así se perdieron semillas para siempre. Ese grado de violencia yo creo que pocas veces lo pensamos y lo meditamos. ¿Cómo se hizo la conquista? Participó la corona, es decir, cada vez que yo hable de corona estoy hablando de los reyes. Los reyes de España sí participaron. Económicamente, no. Pero sí políticamente. Solamente ellos, los reyes, podían autorizar a que viniera un conquistador. Llegaban a un acuerdo. Ese acuerdo se llama capitulaciones. Entonces, el conquistador tenía que financiar su empresa, traer su gente, costear las armas, y a cambio del permiso del rey y de la reina, debía pagarle tributo. ¿Qué más? El rey o la corona los obligaba a traer misioneros católicos. Solamente en América se permitían católicos, de ninguna otra religión. De más está decir que justo en ese siglo, estamos hablando ya del siglo XVI, se va a producir en Europa la reforma religiosa. Pero no va a afectar a España. España va a ser una defensora del Papa y de la Iglesia Católica. Bien, entonces tenemos que la corona participa, pero solamente autorizando y exigiendo que todos los territorios que se iban a conquistar iba a ser en nombre de la corona española. ¿Quién más participó? La Iglesia Católica. Es fundamental para entender la conquista el rol que juega la Iglesia Católica. Tal como lo muestra la imagen, vemos a un sacerdote levantando la cruz, los soldados, ya sea con arma de fuego o con espada, alrededor del sacerdote cuidándolo, y a dos indígenas que están arrodillados. Nunca fue una situación pacífica, porque imagínense, si a ustedes se acercan y le dicen, mira, ¿sabes lo que tú crees? Tus dioses no existen, tus dioses son falsos. En realidad estás adorando al demonio, porque muchos sacerdotes, recuerden que eran personas que venían entre la Edad Media y la Edad Moderna, creyeron ver en los ritos de los pueblos originarios al demonio. Fueron incapaces de ver qué eran sus propias creencias. Entonces, también fue parte de la violencia esto de imponer una nueva religión. Probablemente después ya se fue dando caso en que fue en forma pacífica, pero en un comienzo debió haber sido muy, muy violento. Vamos a resumir el rol de la Iglesia. Primero, evangelizar, es decir, proyectar la religión católica a todo el continente. Muchos sacerdotes contribuyeron con la masacre que estaban haciendo los soldados. También participaron de esas masacres. Sin embargo, hay que reconocer que hubo parte de estos sacerdotes de distintas misiones que sintieron lástima y se comprometieron con ayudar al indígena. ¿De qué manera? Bueno, fueron a España, hablaron con el rey. Se inició incluso una discusión entre juristas, abogados, si el indígena americano, así le llamaron, indígena americano, era o no una persona. Se llegó a la conclusión que sí, que eran personas, pero como especie de niños al lado de los españoles que serían los adultos. Y como eran personas, fueron considerados súbditos de España. Y al ser súbditos, tenían que pagar tributo. ¿Cuál fue el tributo que pagaron? Bueno,
aquellas sociedades que ya trabajaban en el oro y la plata pagaban su tributo con oro y plata. Pero en el caso chileno, donde habían pueblos agroalfareros, pueblos nómades, no podíamos pagar con oro y plata, debimos pagar con servicio personal. Es decir, se asignaron grupos de indígenas a los conquistadores que debían trabajar en forma gratuita para ellos. A todo esto, la legislación laboral, que fue mínima, que se hizo para defender la vida de los indígenas, porque tenían que hacer trabajos horriblemente pesados, se llaman tasas, las tasas de trabajo. ¿Qué pasó con Chile? Bueno, Chile es una situación muy, muy distinta, porque a diferencia de los aztecas y los incas, no había un emperador, no había un poder central. Acá habían distintos pueblos. ¿Quién va a venir primero? Se le llama el descubrimiento de Chile, pero es como injusto porque acá ya existían personas. Entonces les vamos a llamar el que descubre Chile para los europeos. Él fue Diego de Almagro, que salió de la ciudad de Cusco, acá en Perú. ¿Y por qué sale del Imperio Inca cuando era el que tenía más oro? Porque había participado junto a los hermanos Pizarro de la conquista del Perú. Pero luego llega a conflictos con ellos y más aún los incas les dicen, mira, hay un territorio más al sur que se llama Chile y ahí hay mucho oro. Así que él vendió lo que tenía, se la jugó y se vino con 500 hombres desde el Cusco, pasó por lo que hoy día llamamos Bolivia y muy mal informado atravesó en pleno invierno por la cordillera de los Andes. Ese paso le costó la vida a muchos de sus capitanes, de sus soldados y de los indios de servicio que se llamaba en la época, que en realidad los incas le llamaban los yanaconas. Eran personas de los pueblos que habían sido sometidos por los incas, que no le habían querido obedecer y los convirtieron en sirvientes perpetuos. Una vez que llegan acá, a Chile, llegan al Valle del Copiapó. Ahí obligan a los diaguitas a darles de comida y agua. Y luego Diego de Almagro continúa hasta el sur, hasta el río Aconcagua. En ese valle se queda. Cansado, desmoronado, muchos de sus capitanes habían muerto y le pide a uno de ellos, a Gómez de Alvarado, que siga avanzando porque ellos no sabían cuál es la distancia entre el Cusco y el Estrecho de Magallanes. Entonces le pide a Gómez de Alvarado, mira, yo quiero conocer hasta dónde está el Estrecho de Magallanes. Y Gómez de Alvarado, su capitán, con mucha experiencia, avanzó hacia el sur y a la altura del río Itata. El río Itata, ¿dónde queda, cierto? El río Itata queda ahí en Chillán. Cuando viaje a Chillán hay un puente con un río, ese es el río Itata. Entonces cerca del río Itata se produce el primer encuentro entre Gómez de Alvarado y sus soldados con los mapuches. No podía creer la cantidad que eran, los baileicosos que eran, y lo único que atina a hacer en realidad es devolverse a donde estaba Diego de Almagro, que era en el Valle de la Aconcagua, y lo convence, le dice que acá no tenemos nada que hacer, no hay oro, y es muy difícil conquistar a los naturales. Diego de Almagro toma la decisión de devolverse al Perú. También se había informado que el rey de España había concedido territorios. Entonces él tenía fe y esperanza de que uno de esos territorios le tocara a él. Se devolvió, ¿por qué camino? Se fue por la costa, a veces por el desierto, hasta llegar de nuevo a Perú. Ahí lo esperaban los hermanos Pizarro y está más decir que acabaron con él, lo tomaron prisionero, acabaron con sus hombres y la expedición de lo que era Chile fue conocida como lo más desastroso que había. Luego va a venir Pedro de Valdivia, un amigo de los Pizarro y que había luchado después contra Diego de Almagro, le dieron el título del adelantado. ¿Por qué no de gobernador? Porque solamente lo podía hacer el rey de España. Entonces viene Valdivia y ocupa el camino que Diego de Almagro había ocupado para irse. Es decir, se vino por la costa, esta línea verde, y llegó hasta el Valle del Mapocho, es decir, Santiago, lo que conocemos como Santiago.
Él lo primero que hace, como un hombre que está atravesando entre la Edad Media y la época moderna, una ciudad. ¿Por qué una ciudad era tan importante? Bueno, en la mentalidad de ellos, una ciudad era el lugar donde la gente se podía civilizar y era la única forma de vida. Entonces, en la mente de Pedro de Valdivia, como cualquier hombre de su época, europeo, pensaba que si veían a los españoles viviendo en ciudad, los demás pueblos que aquí habitaban, los indígenas, iban a vivir como ellos. Se instala en Santiago, siguiendo la estructura de la ciudad europea, es decir, una plaza en el centro, cuadra. Ese tipo de estructura se llama dedamero. Y ahí se instala un par de años. Finalmente, cuando se siente consolidado y tuvo que enfrentar también la rebelión de Michimalonco, un cacique de allá. Una vez que la sofocó, pasaron los años, logró seguir avanzando hacia el sur. Llegaron más españoles. A diferencia de Diego de Almagro, Pedro de Valdivia le costó un mundo reunir personas que quisieran venir. Porque, como él mismo decía, Chile estaba difamada, porque era una tierra difícil, muy difícil. Pero una vez que lo logra y tiene fundado Santiago, se siente más tranquilo para seguir avanzando hacia el sur, teniendo como dos objetivos. Uno, el estrecho de Magallanes, y segundo, encontrar oro, para que viniesen más soldados a este reino. Y al avanzar comienza a fundar ciudades. ¿Cuáles son las ciudades que funda? Villarrica, y ahí encuentra bastante oro, por eso el nombre. Angol, primero Concepción, Arauco, Cañete e Imperial. Son las primeras ciudades que él funda. Y posteriormente funda dos fuertes. Uno es Purén y el otro es Tucapel. Uno de los videos que vamos a ver es sobre cómo se conquistó América. Y ahí aparece un pequeño error, porque hablan de la conquista de Chile como si hubiese sido totalmente completada por Valdivia. Y eso es falso. En realidad Valdivia fue la que la comenzó. Pero la conquista de Chile jamás se concretó por los españoles. Recuerden ustedes que nuestra misma ciudad fue 6 veces quemada y 7 veces fundada. O sea, eso habla de lo difícil que fue la empresa de conquista. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre la conquista de América. Hola niños, ¿cómo estamos? En el video de esta semana hablaremos sobre la invasión de América. ¿Por los extraterrestres? No, por los conquistadores europeos. El tema de hoy ha sido sugerido por nuestro amigo Chris Gamer. Un saludo, Chris. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es situarnos en ese tiempo y en esa época. Si revisamos los datos históricos, veremos que Cristóbal Colón pisó por primera vez América en el año de 1492, creyendo haber encontrado una nueva ruta para llegar a las Indias, y abriendo así una puerta de entrada a las expediciones españolas y portuguesas que llegaron un poco más tarde a conquistar América. Para ese entonces, América y Europa vivían dos realidades muy distintas. En el amplio territorio que corresponde a lo que hoy es América, convivían una diversidad de pueblos y culturas que poseían un desarrollo desigual, y es así que se podían encontrar desde tribus recolectoras y cazadoras hasta civilizaciones y culturas muy desarrolladas, como fue el caso de los aztecas, los mayas y los incas, que tenían impresionantes conocimientos relativos a la astronomía, la arquitectura y el manejo de sistemas de riego para sus cultivos. En el contexto europeo, España era para entonces una de las mayores potencias en ese momento y estaba en plena expansión. Había sostenido una larga guerra contra los árabes y había logrado finalmente consolidarse como una potencia militar con una gran experiencia en el campo de batalla. Además, los españoles conocían ya para ese entonces la fundición de metales, la pólvora y contaban con caballos y armas de guerra que los indígenas americanos jamás habían visto. Buena, profe. Qué interesante. Pero siga. Pues bien, fue en ese marco que tanto españoles como portugueses empezaron a enviar hacia el llamado Nuevo Mundo soldados, exploradores y aventureros que venían en busca de fama y fortuna. Ellos estaban además acompañados por misioneros deseosos de difundir el cristianismo a los habitantes de América, realizando su conversión forzosa en caso de negarse a aceptar esa religión. Ah, ahora entiendo.
Es por ello que se habla siempre de la cruz y la espada al referirse a la conquista de América, ¿cierto, profe? Exacto, buen aporte. Las campañas de conquista más importantes en magnitud e importancia fueron la conquista de México al mando de Hernán Cortés, que se realizó entre los años 1519 y 1521. La conquista del Brasil, iniciada por los portugueses al mando del marino y militar Pedro Álvarez Cabral, y la conquista del Imperio Inca llevada a cabo por Francisco Pizarro en el año de 1532. En esa fecha se realizó en Cajamarca, hoy Perú, un primer enfrentamiento entre españoles e indígenas poco después de haber finalizado la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos que habían estado luchando para disputarse el trono inca. Ups, tal parece que la cosa entre los incas tampoco iba de maravillas. Pues no, y ese fue un factor que los españoles aprovecharon muy bien en todas sus campañas de conquista, ya que astutamente se aliaron con los bandos que no estaban de acuerdo con el poder central. Eso sucedió con características distintas, tanto en el caso de los incas como en el caso de los aztecas. Uy, me cuesta imaginar cómo habrá sido eso. ¿Hubieron muchas batallas? ¿Hubo resistencia de parte de las civilizaciones americanas? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que no hubieron tantas batallas, ya que, como dije, los españoles jugaron muy bien el juego de las alianzas. Además, estuvieron acompañados por las armas de fuego y los caballos que causaron terror entre los indígenas que jamás habían visto estas armas que escupían fuego. Se dice, por ejemplo, que Hernán Cortés logró conquistar Tenochtitlán, la ciudad azteca más importante, con apenas 500 españoles, pero acompañados por un ejército indígena de 200.000 hombres. Se dice también que Pizarro tenía solamente 177 hombres cuando ganó la batalla de Cajamarca contra los 40.000 incas, y que Pedro de Valdivia comenzó la ocupación de Chile con 12 hombres y la terminó con unos 150. ¿Pero cómo fue eso posible? El tema de las alianzas que mencioné antes fue clave, pero hay que decir que a nivel táctico los españoles eran muy superiores a los aztecas e incas. Además, los españoles contaban con un aliado silencioso que mató más indígenas que cualquier otro ejército: las enfermedades. El contagio de las enfermedades importadas como la viruela y el tifus produjo un verdadero colapso de la población indígena de América. Aquello de la conquista tuvo que haber sido una pesadilla. Pues sí, es verdad. La conquista fue un verdadero shock para los pueblos indígenas de América. Todo su mundo conocido se desmoronó y muchos de ellos preferían dejarse morir antes que continuar viviendo en las nuevas condiciones que fue imponiendo la colonia. ¿Por qué tan extremos? ¿Tan duras eran esas condiciones? Pues sí, una vez consolidada la colonización, los indígenas perdieron todo lo que tenían: su dignidad, sus dioses y su libertad. Su vida estaba consagrada a un trabajo brutal e inhumano que tenía el único fin de extraer el oro y la plata que iban a parar a las arcas de las cortes europeas. Se dice que con el oro y la plata extraídos de este continente sería posible construir un puente que uniera a España y América. Claro que hay historiadores menos poéticos que dicen que ese mismo puente podría construirse con los huesos de los indígenas y los esclavos africanos muertos en esos trabajos forzados. ¿Esclavos africanos? Sí, se cree que aproximadamente 10 millones de esclavos fueron traídos a América desde el África para trabajar en las minas de oro y plata. De más está decir que la mayor parte de ellos murió a causa de los trabajos forzados y de un clima hostil al cual ellos no estaban acostumbrados. Uy, sí parece una historia de terror. ¡Qué pena me da! ¿Queda algo bueno de todo esto? Pues depende siempre de cómo se mire. Como dije, hay escritores muy críticos de todo ese proceso y quizás el representante mayor de esta línea de pensamiento sea Eduardo Galeano, quien denuncia de manera muy consistente el saqueo sufrido por este continente a manos de los conquistadores. En el otro lado, sin embargo, escritores como el mexicano Octavio Paz opinan que la conquista logró la unión de muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban a dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Esta unión de lengua, cultura y religión es una riqueza que nos da la posibilidad de hacernos más fuertes, especialmente si se logra en algún momento la ansiada unión de estos países con la que soñaba el libertador Simón Bolívar. Espero que en el transcurso de la clase y más con el video puedas tener una visión más acabada de lo que fue la conquista de América. Hay mucho que investigar y yo los insto a eso. Gracias.